frecuencia me preguntan sobre la relación que la literatura puede tener con el derecho. Y, y yo creo que en esa pregunta hay dos ideas que están entrelazadas. Por un lado, la idea de la vocación y por otro lado, la idea del derecho como disciplina autónoma, independiente, excluyente. Yo creo que, contrariamente a lo que mucha gente supone, ser abogado requiere tanta vocación como ser médico. Y quizás en nuestra sociedad y nosotros mismos no estamos acostumbrados a ver el derecho de esa manera. Se requiere un nivel de vocación igual de definido para trabajar, por ejemplo, en un estudio de abogados o para trabajar, no sé, en el sector público, ¿no? Experiencias todas distintas y que pueden ser de por sí increíblemente gratificantes. Pero por alguna razón todos pensamos que el amor por la lectura debería ser, por ejemplo, una justificación suficiente para estudiar derecho y para dedicarse a ejercer esta profesión, ¿no? Eres bueno leyendo, no te gusta leer, puedes escribir o te gusta la escritura y por lo tanto podría ser un buen abogado, ¿no? Y yo creo que eso es una ecuación que no es necesariamente así de perfecta. Sí creo que hay una relación entre la lectura y el ejercicio profesional, entre alimentar no solo el intelecto sino también el espíritu y cómo eso se traslada, se traduce en la manera como nos comportamos profesionalmente. Yo creo que no solo profesionalmente, sino también como personas. Y sí creo que hay una relación directa entre la lectura, en mi caso la literatura, y un crecimiento personal, un enriquecimiento interno que hace, espero, creo yo, de mí seguramente un mejor profesional del que sería si es que esto que a mí me apasiona no me hubiese acompañado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Creo que la literatura es un ancla y al mismo tiempo que es un ancla, ¿no? Es también un medio de libertad, de ejercer una libertad que no necesariamente tenemos en el mundo real y que sin embargo podemos vivir con la misma convicción y sensación de plenitud a través de los libros, ¿no? Yo creo que en los libros está también la posibilidad de ser libres y de encontrar unos asideros que muchas veces en la vida profesional quizás no tenemos. A mí me ha encantado la lectura porque me permite también vivir otras aventuras, otras vidas, ¿no? Y creo que el hecho de que tuviera padres lectores ha influido decisivamente en que sea una persona que aprecia también la lectura. Mi padre es una persona que siempre ha leído, mi madre es una persona que lee y que me leyó un libro que leí después en el colegio, pero que quizás no era adecuado para mí en ese momento, pero que despertó sin duda mi interés en la lectura, que era un libro de José Mauro de Vasconcelos, un libro que mucha gente asocia con una literatura infantil y que seguramente hay un componente que es así, que se llama Mi planta de naranja lima. Lo leyó cuando yo tenía 6 años, 7 años y claramente no estaba en capacidad de digerir plenamente lo que decía, pero fue no solamente mi primer acercamiento real a la literatura, sino además tuve la posibilidad de conocer a quien fue su autor cuando vino al Perú en el año 79, yo era un niño de 9 años. Y a partir de ahí diría yo que se instaló en mí esa semilla y esa necesidad de leer, que fui tomando un poco de manera independiente a partir de la biblioteca que existía en la casa de mis padres, una biblioteca muy nutrida, muy variada, y que dio lugar luego al fundamento, a la semilla de mi propia biblioteca, ¿no? Cuando tenía 15 años, mi padre llegó un día con una sorpresa para mí, que fueron estos libros que yo conservo, y me dijo: esos son los primeros libros que yo compro para tu biblioteca y espero que tú puedas luego comprar todos los demás que te interesen. Y era una colección que una vez más sobrepasaba seguramente los alcances de
mi capacidad lectora para esa edad, ¿no? Había desde teatro de Bertolt Brecht hasta novelas muy sofisticadas como la de Claude Simon, pero que me sirvieron muchísimo y me ayudaron muchísimo a desarrollar a seguir desarrollando ese interés que hoy día mantengo, como decía, principalmente por la literatura, y que se ha multiplicado ya no solo a la literatura como pasión lectora, ¿no? Que siento que le da mucho sentido a mi vida en general, sino que también se ha trasladado a otros tipos de intereses, como también el libro como objeto, que me interesa también mucho, ¿no? La colección de algunas primeras ediciones. Esta, por ejemplo, que es una primera edición de una novela de César Vallejo de 1923 que se llama Fabla Salvaje, un librito, ¿no? Muy precario, que sin embargo es yo creo que una pequeña joya, y sin duda las novelas de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, que son las que colecciono, ¿no? En sus primeras ediciones. Es la primera edición de 100 años de soledad y la primera edición en inglés de La ciudad y los perros. Entonces, la literatura es una parte esencial de mi vida, y como parte esencial de mi vida no puede ser escindida de esa otra parte esencial de mi vida, que es el abogado que soy, que define el universo que también habito todos los días y que le da sustento a mi vida profesional. Así que, si bien los dos creo yo son universos en sí mismos distintos, sin duda que uno se beneficia enormemente del otro, y le da sustento a lo que hago y a lo que termino siendo también como persona.